La primera vez que oí hablar de la máquina del tiempo no fue en un laboratorio ni en una universidad, sino entre el olor rancio del cuero húmedo y el hierro viejo, en un mercado donde la ley se compraba por peso y la verdad se vendía en susurros. Alguien dijo que allí, bajo lonas remendadas y velas que lloraban cera, se podía adquirir el pasado como quien compra pan duro para la semana. No lo dijo con grandilocuencia, sino con cansancio, como si hubiese pasado demasiados años cargando recuerdos ajenos. Fue entonces cuando entendí que esta historia no iba a pedirme fe sino atención. Llegué como periodista y me quedé como hombre. A cierta edad uno aprende que la objetividad es una aspiración honesta, pero incompleta, y que los hechos, si no se tocan con la piel, se vuelven fríos como piedras de río. El mercado negro medieval era un organismo vivo, respiraba, exhalaba vapor agrio y promesas rotas. Los puestos se apretaban como dientes viejos, cada uno defendiendo su espacio con miradas afiladas. Había reliquias robadas, mapas falsificados, frascos con supuestas lágrimas de santos, y entre todo eso, algo que no encajaba, no por moderno, sino por silencioso. La máquina no brillaba, no emitía luces ni zumbidos, parecía más bien un mueble castigado por el tiempo, una mezcla imposible entre altar y ataúd. Madera oscura, jarrones toscos, marcas de golpes que parecían cicatrices. Si no sabías qué mirar, pasabas de largo. Esa era su defensa. En un mundo donde todos gritaban para vender, lo que callaba resultaba invisible. Me acerqué fingiendo interés en unas monedas antiguas. El vendedor, un hombre de barba gris y manos manchadas de tinta, me observó como se mira a alguien que todavía no sabe lo que busca. Dijo que las monedas mentían siempre, que el pasado se oxida cuando se lo toca demasiado. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Su forma de hablar tenía el peso de quien ha visto demasiadas primaveras repetirse. Le pregunté por el mueble. No señalé, no pregunté directamente. Aprendí hace tiempo que las verdades delicadas espantan con facilidad. Él sonrió apenas, como quien reconoce a otro cansado del ruido. Respondió que aquello no era para curiosos ni para jóvenes con hambre de espectáculo. Dijo que era para gente que ya había vivido lo suficiente como para saber qué pregunta hacerle al tiempo. Y ahí sentí el primer giro, no en la historia, sino en el estómago. Porque esa frase no vendía un objeto, vendía una segunda oportunidad o quizás una condena más elegante. La investigación me había llevado hasta allí, siguiendo rastros improbables, crónicas monásticas que hablaban de peregrinos que regresaban con ojos viejos en cuerpos nuevos, registros notariales de herencias cobradas 2 veces por la misma persona, baladas populares donde un hombre se encontraba consigo mismo en una taberna y no brindaban. Nada concluyente, todo inquietante, como suele ocurrir con lo verdadero. El vendedor apoyó la mano sobre la madera y la máquina pareció responder, no con movimiento sino con temperatura. El aire a cambio. Olía a lluvia lejana y a papel viejo. Dijo que no funcionaba para cualquiera, que no adelantaba el futuro ni corregía errores como un escriba complaciente. Explicó que llevaba un solo momento, uno que la máquina elegía tanto como el comprador, y que siempre cobraba su precio, no en monedas sino en certezas. Mientras tomaba notas mentales, pensé en quienes tendrían el dinero y la desesperación para intentar algo así. Pensé en viudos que aún hablaban con fotografías, en hombres que soñaban con decisiones tomadas décadas atrás, en mujeres que habían aprendido a vivir con silencios heredados. El mercado estaba lleno de jóvenes buscando ventaja. La máquina esperaba a los otros, a los que caminaban despacio. Le pregunté de dónde venía. Dijo que de un monasterio que ya no existía, quemado no por guerra sino por miedo. Los monjes habían entendido algo que el resto del mundo prefería ignorar, que el tiempo no era una línea sino un pozo, y que mirar demasiado profundo cambiaba la forma del rostro. Contó que la máquina había pasado de mano en mano, siempre a escondidas, siempre dejando historias que nadie quería firmar. Antes du rem me dejó tocarla. La madera estaba tibia, casi humana. Cerré los ojos un instante y vi, no imágenes, sino sensaciones. El peso de una carta no enviada, el sonido de una puerta cerrándose demasiado pronto, la risa de alguien que ya no está. Abrí los ojos y el mercado seguía allí, brutal y cotidiano. Pero yo ya no era el mismo. Esa noche, mientras escribía en una posada donde las ratas conocían mejor el lugar que los huéspedes, entendí que no estaba investigando un artefacto sino una tentación antigua, la posibilidad de volver no para cambiar el mundo sino para reconciliarse con uno mismo. Y supe que, si seguía, tendría que decidir no solo qué contar sino que estaba dispuesto a perder. Volví al mercado al amanecer, cuando la niebla todavía se arrastraba entre los puestos como un animal herido, y los comerciantes parecían más sombras que hombres. A esa hora el lugar mostraba su verdadero rostro, sin gritos, sin regateos teatrales, solo el murmullo de acuerdos peligrosos y la certeza de que nadie estaba allí por casualidad. Había pasado la noche sin dormir, no por miedo, sino por una inquietud más densa,
esa que aparece cuando uno intuye que está a punto de cruzar una línea que no figura en los mapas. Como periodista, sabía que debía observar, no involucrarme. Como hombre que ya había vivido lo suficiente para entender el peso de las decisiones, sabía que esa distinción era una cortesía que el tiempo no siempre concede. Me escondí entre los puestos, fingiendo revisar pergaminos mohosos, escuchando. Y fue entonces cuando apareció el primer comprador. No era un rey ni un mercader poderoso. Era un hombre encorvado, con el cabello blanco mal cortado y una túnica gastada hasta la transparencia. Caminaba como quien carga un invierno entero en la espalda. Se detuvo frente a la máquina sin tocarla, como si temiera que reaccionara a su presencia. El vendedor lo reconoció de inmediato, no con entusiasmo sino con respeto. Ese respeto que solo se le ofrece a quien ya ha perdido demasiado. El hombre habló poco. Dijo que había sido escribano, que había dedicado su vida a dejar constancia de los actos ajenos, y que ahora su propia historia se le escapaba como tinta aguada. Dijo que no buscaba cambiar el curso de los reinos, ni evitar guerras. Quería volver a una tarde concreta, una en la que había elegido el silencio cuando una sola frase podía haberlo salvado de una vida entera de arrepentimiento. No hubo contrato, no hubo testigos. El vendedor apoyó la mano sobre la máquina y murmuró algo que no alcancé a entender. Una mezcla de plegaria y advertencia. La tapa se abrió con un sonido seco, casi doméstico, como un mueble que se resigna a cumplir su función. El escribano dudó en ese segundo de vacilación va reflejado algo universal. Todos queremos volver, pero pocos estamos listos para enfrentarnos a lo que éramos. Entró en la tapa, se cerró. No hubo relámpagos ni estruendos, solo un silencio espeso, tan denso que el mercado entero pareció contener la respiración. Pasaron unos instantes que se estiraron como años. Luego, la máquina volvió a abrirse. El hombre salió cambiado, no rejuvenecido, no glorificado. Ann salió con los hombros más rectos y los ojos húmedos. No sonreía, Ann tampoco lloraba. Era la expresión de quien ha entendido algo irreversible. Le dio al vendedor una bolsa que no parecía pesada, pero que ambos trataron con una solemnidad que no se le da al oro. Se marchó sin mirar atrás. Ann seguía al vendedor. O lo intenté, él sabía que yo estaba allí desde el primer día. Me dijo que no fingiera más, Ann, que cuando uno ha vivido lo suficiente, reconoce a otro que carga preguntas viejas. Caminamos hasta un callejón donde el olor a humedad se mezclaba con el del pan recién horneado de alguna casa cercana. Me contó más de lo que esperaba. Dijo que la máquina no vendía viajes, vendía enfrentamiento, que la mayoría de los que entraban no regresaban con alivio, sino con una claridad dolorosa. Volver no significaba corregir, sino comprender. Y comprender a cierta edad es un acto violento. Me confesó que algunos no soportaban lo que veían, que había quienes salían y se sentaban a esperar la muerte con una serenidad nueva, y otros que no lograban adaptarse al presente, después de haber tocado su herida original. Le pregunté por los jóvenes. Ann se rió con amargura. Dijo que la máquina los rechazaba, que el tiempo no dialoga con la impaciencia, que solo se abre a quienes ya han aprendido que cada decisión construye una jaula y una llave al mismo tiempo. Esa tarde presencié más transacciones. Una mujer que había sobrevivido a todos sus hijos, un ex soldado que quería volver al instante anterior a su primer disparo, un comerciante que deseaba no haberse enriquecido traicionando a su hermano. Historias distintas, un mismo pulso. No buscaban gloria, buscaban descanso. Yo tomaba nota mentalmente, consciente de que nada de eso podría publicarse sin sonar a herejía o locura. El periodismo tiene límites cuando la verdad no cabe en el lenguaje común. Y sin embargo sentía que mi deber no era revelar el mecanismo, sino la pregunta que lo sostenía. ¿Qué harías si pudieras volver no para cambiar el mundo, sino para mirarte a los ojos en el momento exacto en que te convertiste en quien sos? Al caer la noche, el vendedor me dijo que la máquina me había estado observando desde el primer día, que no todos los que llegan son compradores, pero algunos son llamados. No respondí. A cierta edad, uno sabe que hay silencios que son una forma de aceptación. Y mientras regresaba a la posada, entendí que la investigación ya no avanzaba hacia afuera, sino hacia adentro, y que el precio, fuera cual fuera, ya había empezado a cobrarse. Soñé con la máquina antes de decidir nada, no como objeto, sino como lugar, un cuarto sin paredes donde flotaban sonidos antiguos. La voz de mi padre diciéndome que el tiempo no espera. El chirrido de una silla escolar. El olor metálico de una redacción vacía un domingo a la noche. Desperté con la sensación incómoda de haber estado hablando conmigo mismo durante horas y no haber ganado la discusión. Volví al mercado por tercera vez con la excusa más honesta que encontré. Ninguna. Ya no fingía investigar. Caminaba despacio observando detalles que antes me habían pasado de largo. Las manos temblorosas de un cambista. La tos persistente de un herrero clandestino. Las miradas largas, propias de quienes han vivido más de lo que planearon. Comprendí entonces algo fundamental para esta historia. Ese mercado no vendía objetos prohibidos. Vendía tiempo disfrazado de mercancía. Y el tiempo, cuando se lo pone sobre una mesa, deja de ser abstracto y se vuelve cruelmente personal. El vendedor me esperaba.
No parecía sorprendido. Apoyó 2 tazas de algo caliente sobre un cajón y me ofreció una sin preguntar. Bebí en amargo reconfortante. Me dijo que la máquina no funcionaba todos los días, que había jornadas en las que permanecía muda, cerrada como un animal enfermo. Ese día estaba despierta. Se notaba en el aire, en la forma en que la madera parecía absorber la luz de las velas. Le pregunté por Elan por qué seguía allí, vendiendo algo que claramente no enriquecía a nadie. Respondió que alguien tenía que quedarse a escuchar a los que regresaban, que el verdadero trabajo no era vender la máquina, sino recibir a quienes volvían con preguntas nuevas y heridas viejas abiertas. Dijo que si nadie los esperaba, el viaje no tenía sentido. Me contó su historia sin solemnidad. Había sido joven cuando la máquina llegó por primera vez a sus manos, demasiado joven según sus propias palabras. Intentó usarla y no pudo. La máquina se cerró. No lo aceptó. Años después, cuando ya había enterrado a su esposa y aprendido a convivir con el eco de su ausencia, volvió a intentarlo. Entonces, no quiso contarme qué vio, solo dijo que regresó con la certeza de que algunas cosas no se arreglan volviendo, sino quedándose. La máquina se abrió sola, no del todo, lo suficiente como para mostrar la oscuridad tibia de su interior. Sentí un leve mareo, como cuando uno se levanta rápido después de estar sentado demasiado tiempo. El vendedor no dijo nada, no hacía falta. A cierta edad, las invitaciones más importantes no se formulan en voz alta. Pensé en todo lo que había documentado durante años. Guerras, elecciones, catástrofes. Siempre había contado historias de otros, convencido de que mantener distancia me protegía. Pero la máquina no quería un testigo. Quería un protagonista. Me pregunté qué momento elegiría si entraba. Y esa pregunta, lejos de aclararse, se multiplicó. No era una escena grandiosa, no era una tragedia épica, era algo pequeño. Una conversación interrumpida. Una decisión postergada, un día común que, visto desde aquí, brillaba como un punto de quiebre. Vi entrar a otra persona antes que yo, un hombre que rondaba la edad en la que el cuerpo empieza a cobrar facturas atrasadas. Caminaba con dificultad. Llevaba un anillo gastado en el bolsillo, no en el dado. Dijo que quería volver al día en que decidió no usarlo. No para casarse, para despedirse. Entró sin mirar atrás. Cuando salió, se sentó en el suelo y rió. No una risa alegre, una risa alivallada, como quien por fin entiende el chiste después de décadas. Ese fue el giro inesperado. No todos volvían rotos. Algunos regresaban completos, aunque más cansados. Comprendí que el viaje no era una trampa ni una salvación. Era un espejo colocado en el único ángulo desde el cual uno no suele mirarse. Y supe, con una mezcla de miedo y lucidez, que ya había cruzado el punto de no retorno sin necesidad de entrar. El vendedor me dijo que no todos los llamados aceptan, que negarse también es una forma de respuesta. Me preguntó qué iba a escribir. Le dije, la verdad, que escribiría esto, no como denuncia ni como revelación, sino como advertencia suave, que el tiempo no se compra, pero a veces se negocia con él en silencio, que la verdadera máquina está en la memoria, y que activarla requiere coraje. En esa noche, no dormí. Escuché la lluvia caer sobre los techos de madera, y pensé en quienes mirarían este relato desde la comodidad de su presente. Pensé en vos, del otro lado, con tus propias preguntas guardadas en un cajón, y entendí que la última parte de esta historia no ocurriría en el mercado, sino en la decisión final. Entra o no, entra, conta o calo. Seguir adelante sabiendo que el tiempo, aunque no se detenga, a veces nos espera. No entré en la máquina, y esa fue quizás la decisión más difícil de toda mi vida adulta. No por miedo, sino por algo más incómodo de admitir. Entendí que, si volvía, ya no podría seguir contando historias ajenas con la misma distancia. La máquina no te devuelve intacto, te devuelve honesto, y la honestidad cuando llega tarde pesa más que la culpa. Me despedí del vendedor al amanecer. El mercado empezaba a disolverse como un sueño mal recordado. Los puestos se desarmaban, las lonas desaparecían, y la máquina volvía a ser un mueble imposible, condenado a circular en silencio por la historia. El vendedor me dijo algo que todavía resuena, que el verdadero viaje en el tiempo no es volver, sino quedarse y vivir distinto sabiendo lo que ahora sabes. Que muchos entran buscando cerrar heridas, pero que algunos las necesitan abiertas para no olvidar quiénes son. Caminé fuera del mercado con una sensación extraña, una mezcla de alivio y duelo, como si hubiese renunciado a algo inmenso, sin estar seguro de haber hecho lo correcto. Pero la vida, a esta altura, no se trata de respuestas claras. Se trata de elegir qué preguntas estamos dispuestos a cargar. Pensé en todos los rostros que vían en el escribano, en la madre que sobrevivió a sus hijos, en el hombre del anillo guardado. Ninguno volvió para cambiar el mundo. Volvieron para entenderse. Y esa es una verdad que incomoda porque no necesita máquinas, ni mercados negros, ni permisos especiales. Solo tiempo vivido y coraje. Regresé a mi época con la certeza de que esta historia no debía presentarse como una revelación fantástica, sino como una invitación íntima, porque todos, al pasar cierta edad,
Cargamos una máquina del tiempo invisible. Está hecha de recuerdos, decisiones y silencios, y se activa cada vez que pensamos que hubiera pasado si... La diferencia es que no siempre nos animamos a mirarla de frente. Si estás viendo esto y ya cruzaste esa frontera invisible donde el futuro deja de ser infinito, esta historia no es una advertencia ni una promesa. Es un espejo, no para que quieras volver, sino para que valores el ahora con una lucidez que solo llega después de haber perdido algunas cosas en el camino. Yo no compré la máquina, pero salí del mercado con algo más valioso: la certeza de que todavía estoy a tiempo de vivir de forma coherente con lo que aprendí. Y quizás eso sea lo más cercano a viajar en el tiempo que podemos permitirnos, sin pagar un precio demasiado alto. Gracias por ver este video hasta el final. Si esta historia te dejó pensando, te invito a suscribirte al canal y a darle like, para que sigamos explorando juntos estas preguntas incómodas que nos hacen humanos. Y deja en los comentarios qué tipo de historias te gustaría ver, porque al final, el tiempo también se construye en comunidad.